Amén. Buenas noches, hermanos, hermanas. Qué bendición que podamos estar reunidos en la presencia del Señor esta noche. Amén. ¿Cuántos están agradecidos? Yo voy a regresar esto a su lugar. Y voy a usar este. Ahí estamos, fíjense. Estamos mejor ahí. Bueno, estamos agradecidos con el Señor. Tenemos buen tiempo para reflexionar en la palabra del Señor. Ya hemos adorado, hemos exaltado el nombre del Señor, ¿verdad? Y queremos ahora reflexionar un tiempo en la palabra de Él como un alimento para nuestra vida, para nuestro corazón y para nuestro entendimiento también. Porque la palabra del Señor nos da luz a nuestra forma de pensar, a nuestro entendimiento. La palabra del Señor no solo afecta a algún área de nosotros, sino que nos hace pensar, nos hace reflexionar. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy un momento. Bueno, hoy quiero hablar con los varones, pero no significa que no vaya a hablar con las mujeres. Y voy a hablar sobre cómo ser un líder espiritual en la familia. ¿De qué voy a hablar? Bueno, dice la Biblia que los varones son cabeza de hogar, ¿sí? Así dice, ¿verdad? La escritura. Y a veces los varones nos sentimos bastante emocionados, otros dicen creídos, y otros se sienten en una posición un poco elevada cuando leen la palabra del Señor y les recuerda que son cabezas de hogar. Entonces tenemos que entender y definir qué nos dice la Biblia cuando nos habla de que usted y yo como varones somos cabeza de una casa, cabeza de hogar. Y entonces cambiamos la palabra cabeza por el término líder, que es el término que se usa en este tiempo para hablar de alguien que dirige, alguien que organiza, alguien que está al tanto de lo que pasa. Eso ya le cambia el sentido al término de cabeza. Cabeza es más alguien que piensa, donde está el núcleo pensante, porque ahí está el cerebro. ¿Sabe usted que todas las órdenes que van a su cuerpo primero se gestionan en el cerebro y después van a todo su cuerpo? Si usted está comiendo, lo que pasa es que su cerebro después de 20 minutos empieza a identificar que usted está comiendo, está recibiendo comida. Entonces manda una señal al cuerpo que le dice: ya estás lleno. ¿Después de cuántos minutos dije? Después de 20 minutos. Ya después de 20 minutos, si usted comió en 10 minutos, no se va a sentir lleno, porque su cerebro no ha mandado la orden de que usted está comiendo y no ha dicho ya está lleno. Entonces, si usted se corta por aquí, por allá o en cualquier lado, quien reacciona es el cerebro. El cerebro recibe el estímulo y manda la orden y dice: hay que ir a arreglar algo por allá, y manda a las células a ver qué emergencia tienen que cubrir, porque en nuestro cuerpo suele suceder algo. Y entonces el cerebro está conectado, es la parte que ordena todo nuestro cuerpo. ¿Qué hace el cerebro? Ordena todo nuestro cuerpo, organiza las funciones en nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de cabeza de hogar o de familia, está asignando el rol de administración, de organización. Y ahí tal vez ya muchos dirán: no, pastor, ese trabajo ya no es para mí. Ese rol de organizar ya no es para mí. Ese rol de administrar ya no me corresponde. No me di a la tarea de poder averiguar un poquito e ir un poco más a las lenguas bíblicas para determinar los términos exactos, pero tenemos que pensar en una cabeza, un líder, como alguien que dirige y organiza un núcleo. Entonces, en este caso estamos hablando de un líder espiritual. ¿En dónde? En la familia. Entonces, el término que estoy utilizando es espiritual, un líder espiritual.
porque puede haber un líder que pueda organizar económicamente, aunque eso también tiene que ver con la cabeza de hogar. Puede haber un líder que pueda organizar a través de roles, desempeños dentro del hogar, dentro de la familia, funciones de cada uno, pero nos vamos a enfocar esta noche como un líder espiritual, dado que nuestra relación con la iglesia es para fomentar nuestro desarrollo espiritual, aunque también servimos para dar consejos de la vida práctica cuando la palabra del Señor así lo designa. Entonces les voy a contar la historia de Juan. Digan amén los que se llaman Juan. Nadie se llama Juan aquí. Qué bueno, se escogió bien el nombre entonces. Juan era un padre de familia cristiano, comprometido con la fe de su hogar. Cada mañana, antes de irse, de iniciar sus labores, reunía a su esposa María y sus 3 hijos para orar en familia. ¿Para qué se reunían? Para orar en familia. Luego, los más pequeños se preparaban para ir a la escuela. El fin de semana, Juan se esforzaba por asistir con toda su familia a la escuela dominical. En el transcurso de la semana, aprovechaba momentos entre comidas o antes de dormir para contarles historias bíblicas o enseñarles sobre la vida de los santos. Los lunes reunía a su familia para tener un altar familiar. Un domingo, luego del servicio, notó que su hijo mayor parecía inquieto y distraído durante la comida. Al terminar, Juan lo llamó aparte de manera cariñosa y le preguntó qué era lo que lo tenía preocupado. Tras ganarse su confianza, el niño le contó qué era lo que lo tenía preocupado y le contó que algunos amigos del colegio se burlaban de él por ir siempre a la iglesia con su familia. Algunos aspectos de esta historia o de Juan nos muestran lo importante que es para un padre cristiano ser un líder espiritual que guíe a sus hijos en la fe, aún en medio de posibles dificultades, burlas. Miremos 3 consejos que la Biblia nos va a dar respecto a eso. ¿Le parece? Bueno, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3. Aquí hay un pasaje que está aplicado al trabajo pastoral, pero el trabajo pastoral se replica también dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3. Desde el 2, ¿le parece? Desde el 2. Leámoslo fuerte, todos así en coro, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. La palabra apacentar es cuidar. La palabra apacentar está utilizada de un trabajo bien común en el pueblo de Israel, que era el cuidar un grupo de ovejas. Pero eso tenía sus ciertas características y sus demandas. Pero el apóstol Pedro utiliza esta palabra para decir: el cuidado de un rebaño de personas de una manera espiritual tiene algunas características, y una de las características es que hay que cuidar no por fuerza, sino voluntariamente. Usted es líder de su hogar, es líder de su casa voluntariamente, porque usted decidió. Bueno, hay una pregunta que podría tener muchas respuestas, pero la mayoría aquí decidió tener hijos, ¿sí o no? ¿O no? ¿O le llegaron los hijos a la fuerza? ¿Ah? Fue un descuido, pastor, fue un descuido y por eso nació aquel. Bueno, pero la mayoría puede hablar y decir que deseó tener hijos y ser padres de familia. Todos en algún momento quisimos ser padres de familia, ¿sí o no? Sí, ¿verdad?
¿o no? Bueno, sí, quisimos ser padres de familia. Entonces, nadie nos obligó a formar una familia. ¿O quién lo obligó a usted? Le dijeron, vos ya forma tu familia, ya estuvo, hombre. No, todos tenemos en nuestra naturaleza el impulso de formar una familia, de organizarnos como familia, de casarnos y luego pensar en hijos. Sí, todos estamos enfocados en eso. Es la naturaleza que Dios nos dio. Entonces, el cuidado de nuestra familia debe tener como principio no el ser forzado, sino algo que es resultado de que nosotros hayamos decidido voluntariamente cuidar o tener una familia. Si usted decide casarse o decidió casarse, es porque voluntariamente tomó la decisión de tener un cuidado de su familia, empezando de su esposa y de sus hijos. ¿O no sabía eso cuando se casó? ¿O no sabía eso cuando se casó? Nadie le explicó que cuando uno se casa adquiere la responsabilidad, no forzada, sino la responsabilidad genuina y la responsabilidad voluntaria de uno de hacerse cargo de una mujer. ¿O no nos explicaron eso? Sí, para eso las costumbres de cuando nos casamos, mis queridos hermanos, allá en el pueblo del pastor, pasan horas aconsejando al hombre y a la mujer. Al hombre le pasan recordando y diciendo, tenés que cuidar a tu mujer, no dejes sola a tu mujer, tenés que estar aquí cuando vengan tus hijos, tenés que estar al tanto de tus hijos. Y lo mismo le repiten todas las personas que aconsejan al individuo y a la muchacha que se va a casar. Es el mismo consejo como 40, 50 veces, mi querido hermano, porque es una de las cosas que adquirimos cuando nosotros decidimos convertirnos en líderes de una familia. Entonces hay cosas que son implícitas en esa decisión. Entonces dice el versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. Para que usted pueda entender o podamos definir la palabra señorío, miremos otra versión, tal vez una versión, la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, cualquiera de las dos. Vamos a ver qué dice. No sean tiranos con los que están a su cuidado. ¿Cómo dice? No sean ¿qué? Tiranos con los que están a su cuidado. Esas dos palabras son contrastantes. No puede haber tiranía cuando cuidamos. Entonces no se llama cuidar. Cuidar de la familia, cuidar de nuestra gente, no tiene que ver con que nosotros nos impongamos y tengamos una actitud de tiranía o de soberbia. No, aquellos que están a nuestro cuidado. No sé si está la Nueva Traducción Viviente por ahí. Miremos si está. Me gustaría saber qué tradujeron los de la Nueva Traducción Viviente. Esta versión me gusta un poquito más porque nos cambia la palabra tiranía. ¿Qué dice la Nueva Versión? Esta versión: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con buen ejemplo. No abusen. Es que yo soy el que manda en esta casa, yo soy la autoridad que el Señor puso. No abuse de la autoridad que el Señor puso en sus manos para aquellos que le tocan cuidar o apacentar, nos está diciendo la Escritura. Todo lo contrario, dice, hay que guiar a este grupo de personas. ¿Con qué? ¿Con qué hay que guiarlos? ¿Con chicote en mano? No. ¿Qué significa guiar? Yo voy mostrando el camino, yo voy mostrando hacia dónde debemos ir. El liderazgo espiritual inicia con la forma de vida que nosotros tenemos y la manera en que podemos ser un modelo que inspire a los que están con nosotros en nuestro hogar y en nuestra familia. Entonces un líder de casa tiene que tener la cualidad de poder ser ejemplo. Y es acá donde empezamos a tener problemas con nuestro liderazgo dentro de la casa.
Y es acá donde empezamos a tener un poco de choques con la escritura y nuestro liderazgo heredado dentro de la familia. Porque lo que posiblemente menos tenemos como acciones son los ejemplos propios para poder guiar a los que están en nuestras casas. Su familia no es para que usted los esté arreando. Repito el ejemplo: a los cabritos se les arrea, ¿sí o no? Sí, hay que arrearlos. A los cabros hay que arrearlos, hay que ponerles un lazo, un solo lazo en el cuello a todos, ¿verdad? Para que no se escape uno, porque si se le fuga, eso es problema seguro. Y el que dirige o el que va cuidando a los cabritos va detrás. ¿Se acuerda que ya dije una vez eso? ¿Dónde va el que cuida a los cabritos? Va detrás. Usted nunca va a ver a alguien que cuida a cabros que vaya delante. ¿Dónde va? Va atrás. ¿Y va qué? Golpeando el piso, ¿verdad? Para asustar a los cabritos. La guía espiritual no tiene que ser así. O sea, yo no tengo que estar asustando a mi gente para guiarlos espiritualmente. No tengo que estar metiéndoles temor para guiarlos espiritualmente. No. Entonces, ¿cómo es? Guiar con el ejemplo es lo que hace el pastor de ovejas. El pastor de ovejas se pone adelante del rebaño y muestra el camino a seguir, el camino seguro, el camino estable, el camino que perdonen, el camino que con seguridad va a llevar al rebaño a su corral. Entonces, guiar no es lo mismo que arrear a la familia, y se guía con el ejemplo. Por eso, tenga actitudes, un buen ejemplo como líder de casa, tenga buenos ejemplos, ¿sí? Ore en familia a diario, por ejemplo. Ore en familia, ore con todos, con toda su casa, especialmente antes de las comidas y al acostarse. ¿Qué tal si cuando vamos a comer, nadie toca la comida? Primero oramos juntos. Primero oramos al Señor juntos. Y usted va a ir creando un ambiente y una cultura en su casa en donde todos van a esperar. A la próxima, todos esperando. Apúrese a orar, ya tenemos hambre. Sí, pero se van a esperar a que primero se ore al Señor. Al acostarse, cree un ambiente de paz en su hogar, cree un ambiente de tranquilidad donde sus hijos puedan ir a dormir tranquilos, donde su esposa pueda dormir bien, donde usted pueda reposar bien también. ¿Qué tal si nos acostumbramos a decir: mis hijos, todos por favor me dedican un minuto, dejen el chat por ahí, dejen eso y vamos a orar para dormir con tranquilidad esta noche? Ese ejemplo no es arrear, es guiar a la familia. Número 3, que la conducta diaria refleje los principios de cristianos de mansedumbre, generosidad y perdón. Durante 2 domingos hemos estado hablando de perdón aquí en la iglesia. Y los guías, los líderes de casa, debemos tener un ejemplo de mansedumbre, de generosidad y de perdón. Nuestra conducta espiritual debe ir por delante. Nuestros valores espirituales deben ir por delante siempre, reflejando un modelo que nuestros hijos y nuestras hijas puedan seguir. ¿Alguien dice amén? Bueno. Número 2, hay que enseñar con paciencia y con amor. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Debemos enseñar con paciencia y con amor. Lo primero que tenemos que hacer es guiar con el ejemplo, ¿sí? Ser un ejemplo de fe que guíe. Lo segundo que tenemos que aprender a hacer es que hay que enseñar con paciencia y amor. ¿Qué dice Colosenses 3, 21? Padres, no exasperéis a vuestros hijos
para que no se desalienten. Leamos otra versión. ¿Le parece si leemos otra versión? Esas palabras raras de 1960, que es la Reina Valera de 1960, ¿verdad? Entonces, veamos ahora. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Otra vez exasperen. Busquemos otra versión, por favor. Para ver otra forma de entender esta palabra y no decir mentiras ni herejías. Ahí está, una traducción diferente. Y ustedes, los padres, ¿qué dice? No deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Bueno, hablando con un padre de familia recientemente, yo le recordaba que nuestros hijos no necesitan que les repitamos lo que ya saben. Por ejemplo, no necesitan que les martillemos que nuestros hijos toman malas decisiones. ¿Cuántos saben que sus hijos toman malas decisiones? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué recordarle todos los días? Es que estás tomando malas decisiones, es que no estás tomando bien decisiones. Y todos los días lo único que nuestros hijos escuchan de nosotros es: no estás haciendo bien las cosas en la vida. ¿Por qué? No hay que enojar a nuestros hijos. Entonces, el ejemplo de Juan que leímos al inicio, él observa que su hijo está mero raro. ¿Cuántos saben ver cuando sus hijos están raros? Sí, cuando no están bien. Mejor eso de raros sonó feo, sonó raro, ¿verdad? Mejor, ¿cuántos saben identificar cuando a sus hijos les está pasando algo? Sí. Yo tengo de mis dos hijas, tengo una que cuando le pasa algo, ella misma corre con uno. Fíjate que esto y esto me está pasando, esto me pasó y lo otro. Qué alegre, hermanos. Uno dice, qué bien. Y tengo otra que cuando le está pasando algo se pone así, igual que el papá, se pone así y no habla. Y uno llega, ¿qué te pasó? Y ¿quieres platicar? ¿Qué te sucedió? Y no habla. ¿Sí? Y no habla, no dice nada. Y entonces uno dice, ¿y cómo ayudo a esta niña si no quiere decirme lo que le está pasando, lo que le está sucediendo? ¿Qué hago? Y entonces uno tiene que ser muy paciente, porque hay que ser paciente y sabio en cómo va a liderar el tiempo o este momento en la vida de nuestros hijos, especialmente cuando no quieren hablar. Sí. El peor error que podemos cometer es querer forzarlos a que hablen. No lo vamos a lograr. Sí. Los papás perdemos la paciencia. Bueno, entonces, ¿no quieres que sea un buen papá? Te estoy ofreciendo mi apoyo, te estoy ofreciendo mi ayuda y no quieres hablar. ¿Cómo quieres que te ayude así? Nosotros aprendimos con nuestra hija que la mejor manera es advertirle y decirle, mira, puede ser que estés molesta, pero quiero que sepas que cuando estés lista para hablar, allá voy a estar sentado. Y cuando quieras que te apoye o te escuche, te espero con mucho gusto allá. Y dejamos que viva su enojo. Hay que dejar que viva en su momento de rabia, de furia o lo que sea, pero ya están sabidos de que hay alguien que está esperando ansiosamente a que ese hijo llegue para compartir con él o con ella, el papá o la mamá, aquello que le está molestando. ¿Y le funciona, pastor? Sí, porque al ratito llega.
Es que mi hermana me quitó no sé qué cosa. Miren ustedes por qué pasó sin hablar media hora. Es que mi hermana me hizo aquello y lo otro aquí. Vaya, entonces ya aprovechamos para poder platicar. La Escritura nos invita a ser pacientes con nuestros hijos. Tenemos que aprender a liderar con mucha paciencia. No voy a hablar de las cualidades juveniles. En algún momento he hablado de lo que pasa en el cerebro, de lo que pasa en lo físico. Pero si un problema tienen nuestros hijos antes de llegar a ser adultos jóvenes o adultos, es que tienen un desarrollo cerebral todavía. Es que tienen problemas hormonales todavía, que nosotros no podemos controlar. Sí. Si cuesta que nos controlemos nosotros, hermanos, después de tantos años de vivir y todavía somos así como somos. Imagínense a un muchacho y a una muchacha que todavía están en desarrollo cerebral, hormonal, físico y varias cualidades más en su vida. Tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Y cómo podemos entonces enseñar con paciencia y amor? Hablando con otro padre en algún momento, hablando con un papá, y entonces platicábamos sobre los hijos, sobre cómo aprenden los hijos, porque estamos hablando enseñar con paciencia y con amor. Y en ese diálogo con este padre, él me dice: mire, pastor, yo cuando me pongo a hacer tarea con mis hijos, lo primero que hago es meterle un sucosco antes de empezar a hacer la tarea. Y le digo: bueno, vení para acá y ¡pam! Si no me haces bien la tarea y no me lo haces rápido, te va a tocar más de esos. Y le funciona, le digo yo. Pues yo así los trato, pastor, porque tienen que ponerse pilas, tienen que apurarse. Entonces yo me preguntaba, no se lo dije al hermano con mucho respeto, ¿verdad? No se lo dije en ese ratito. No le dije nada, pero yo me puse a pensar, si a mí me meten un golpe en la cabeza, ¿qué es lo primero que pasa en mi cuerpo y en mi mente y en mi cerebro? ¿Qué es lo primero que pasa? Si la cabeza es una de las áreas más vulnerables del cuerpo humano. Si el niño es pequeño todavía, su cráneo no sé qué tan fuerte es, no me voy a meter ese tema porque no lo manejo, pero sí sé que la cabeza o la parte de la cabeza es una de las partes más frágiles y sensibles del cuerpo humano. Y si yo le golpeo la cabeza a un niño, ¿qué estoy provocando en la cabeza de un niño? Dígame usted. ¿Será que es funcional para que él pueda hacer su tarea rápido y lo pueda hacer bien? ¿O solo estoy logrando desconcentrarlo? Estoy logrando meterle temor. Porque entonces nuestros hijos crecen con la sensación de que hacer tareas es recibir golpes. ¿Y por qué nuestros hijos tienen que crecer con ese pensamiento? De que cada vez que se hacen tareas tienen que recibir primero un reglazo, un cosco o lo que sea, solo porque tienen que hacer tareas. O sea, ¿por qué? Hay que aprender a enseñar con paciencia y amor. Sí. Cuando queremos enseñar con violencia, los resultados de la enseñanza no son los que nosotros esperamos. Cuando queremos mezclar la enseñanza, es más, la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros hijos, y queremos mezclarlo con cosas como la violencia, definitivamente esas dos cosas no se llevan. Porque nuestros hijos van a construir un pensamiento inadecuado de los valores de la palabra del Señor. Entonces, aprendamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús. Es el primer consejo para enseñar con paciencia y amor. Mi querido hermano, usted que es líder de casa, mi querida hermana, por favor, sépase las enseñanzas de Jesús. ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué dice Jesús para responder a determinados desafíos de la vida diaria? Y dé ejemplos concretos para responder a las necesidades de sus hijos. Haga preguntas a sus hijos
que puedan estimularlos a participar y la comprensión de los niños. No se enoje cuando sus hijos les estén haciendo preguntas. ¿Cuántos tienen hijos preguntones aparte de mí? ¿Solo yo tengo hijos preguntones? Qué bueno, le felicito, hermano. No le digo que cambiemos porque estoy feliz con tanta preguntadera en casa. Sí. Y de repente les agarra a los hijos de decir: ¿y cómo eran los juegos en tus tiempos? ¿Y cómo eran no sé qué en tus tiempos? Y miren, tienen una pregunta tras otra de la vida personal de uno. Aproveche para estimular en ellos un conocimiento de fe en el Señor. Sí. Los días jueves, los niños hacen un servicio formal en el segundo nivel. No sé si usted ya sabe, sus hijos ya le llevaron la información, pero les dan privilegios a ellos allá arriba, ¿verdad? Para que hagan algo. Entonces es un servicio formal en el segundo nivel. Y entonces lo primero que llegaron a preguntarme en la casa: ¿y cuando tú eras niño te dejaban tiempo para cantar coros? Sí. Entonces yo tenía que explicarle que era otro formato de trabajo con los niños, pero que siempre nos enseñaban de la fe y que es importante aprender. Sí. Escuché decir a una niña, a otro niño: ay, qué bueno que no me dejaron privilegio. Entonces yo le digo: no veas tus privilegios con los niños como algo negativo, porque no es así. No se trata de eso. Y entonces aprovechamos cada fase de nuestra vida para que nuestros hijos puedan tener una mejor comprensión de la palabra. Y debemos relacionar las enseñanzas, nuestras doctrinas con la vida práctica para que ellos puedan aplicarlos todos los días de su vida. Resumo el segundo consejo de la noche: sea paciente para enseñar. Estoy preparando, ya lo preparé de hecho, un estudio, una conferencia para el día jueves sobre Jesús como un maestro. No recuerdo cómo le puse de tema, pero es una base o un modelo de planificación desde la enseñanza de Jesús. Fíjese que en Lucas 8 veces dice la Biblia que Jesús enseñaba. En Marcos hay 6 veces, en Mateo hay otra cantidad de veces, en San Juan no dice ni una vez. Pero cuando yo analizo las veces que Jesús enseñaba, Jesús nunca usó la violencia para enseñar. Jesús nunca usó instrumentos negativos que golpearan a sus oyentes para enseñar. Jesús siempre fue un hombre paciente a la hora de enseñar. Entonces debemos aprender a ser como Jesús cuando nos toca enseñarle a nuestra familia como líderes espirituales. Número 3, dicen amén los dormidos. Deuteronomio 6 al 7. Ya vamos a bajar el agua. Aquí digo yo, ya es tiempo de bajar nuestro purificador de agua, porque ese tiene que estar aquí. El agua nos despierta, sí, oxigena nuestro cerebro y nos despierta. Ya vamos a bajar porque entramos a temporada de calor. Deuteronomio 6. Versículos bien conocidos, ¿verdad? Este es más conocido que... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Estoy en el versículo 7. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciéndonos Deuteronomio
es que nuestra labor espiritual como líderes de familia es dirigir a nuestra familia a Dios. Usted puede leer desde el versículo 1 en adelante. La idea de Deuteronomio 6 es que los padres, que los líderes de casa tengamos las capacidades para dirigir a nuestros hijos y a nuestra familia hacia Dios. Que ellos reconozcan a Dios como el ser que Él es, el Dios omnipotente y el Dios que perdona y que liberte. Entonces, yo voy a terminar resumiendo algunos consejos y dejando tal vez algunos nuevos. Primero, debemos dar el ejemplo a través de la propia conducta de amor. Debemos ser ejemplo. La propia conducta de paciencia y la conducta de humildad, la bondad. Los hijos aprenden más del ejemplo que de las palabras. Número 2, reconocer y elogiar cuando demuestren esos valores, enlazando sus acciones concretas. No caiga en el error de no saber elogiar a sus hijos. Cuando su hijo se porte bien, destaque eso en él. Me alegra mucho que estés poniendo en práctica lo que has aprendido. Me alegra mucho que te estés volviendo una persona responsable. Me alegra mucho que estés cumpliendo con tus asignaciones dentro de esta casa. Me alegra mucho que estés cumpliendo y estés ahí sacando adelante tu trabajo. Me alegra mucho. No use palabras como al fin hiciste algo en esta casa. No, eso no ayuda y no aporta nada. Ya era hora que hicieras algo. Al fin, ojalá que sea así. Ojalá que no sea solo una vez. Cuide sus palabras y la manera en que estimula a sus hijos para que sigan haciendo algo bueno en su vida y por ellos también. Debemos reconocer y elogiar cuando nuestros hijos demuestran los valores que han aprendido en nosotros. Tampoco les pongo una corona, pero sí usted debe estimular en ellos que están haciendo bien un trabajo. Aprenda a dialogar sobre situaciones cotidianas donde pueda aplicar las enseñanzas bíblicas. Las situaciones cotidianas son las cosas que nos pasan todos los días. Hable con sus hijos sobre cómo les fue en el trabajo si ya trabajan. Hable con sus hijos sobre las cosas que pasan en el estudio, en el instituto, en el colegio, en la universidad, si están ellos en una rutina de estudios. Hable con sus hijos si tienen otras actividades y pregunte sobre qué está pasando con ellos. Dialogue con ellos. No juzgue, ni critique, ni condene las cosas que pudieron haber sucedido. Sus hijos se equivocan todos los días igual que usted y necesitan hablar con alguien que pueda entender que son humanos igual que ellos y necesitan que alguien les enseñe el camino para resolver los errores que cometen todos los días. Todos cometemos errores todos los días y necesitamos aprender a resolver las consecuencias de esos errores. Sí, basta con la voz de la conciencia que nos hace sentir mal desde que amanece. Basta con la voz de la conciencia que nos recuerda que no hicimos bien algo. Necesitamos a alguien que nos recuerde o que nos muestre cómo solucionar lo que no hicimos bien. Dialogue con sus hijos para eso. Lea la palabra del Señor y resalte las cosas valiosas que les sirve para la vida cotidiana. Fomente el servicio desinteresado en la obra del Señor. Sea ejemplo para que sus hijos sirvan en esta iglesia, para que sus hijos sean responsables en su venida y congregarse en la obra del Señor. No juzgue a sus hijos porque ellos han decidido servir al Señor dentro de la congregación. Aplaudimos la decisión de aquellos hijos e hijas que dicen: yo quiero servir al Señor dentro de la congregación. Sea usted un apoyo para ellos y no sea un obstáculo que cultive la irresponsabilidad. No vayas, hombre. Ahí que vayan otros. Quédate, hombre, aquí. No sea eso. Usted no está haciendo un buen trabajo de fomentar la disciplina y el servicio al Señor. Sea usted un ejemplo y un guía. ¿Te toca servir? Sí, nos vamos más temprano. Sí. ¿Te toca servir en la iglesia? Sí, me toca servir. Bueno, te preparas, nos vamos 15 minutos antes.
de lo cotidiano para que estés a tiempo en tu función. La familia cristiana es un lugar donde se cultivan las vocaciones. Mis queridos líderes de casa, seamos hombres que guían con sabiduría y que guían, mis queridos hermanos, con mucha madurez. Que el Señor bendiga a su familia, su trabajo. Yo sé que no es sencillo, con hombres que vienen cansados del trabajo, que tienen que lidiar con situaciones, con problemas laborales, con problemas económicos. A veces lo que menos queremos hacer es platicar con nuestros hijos por lo que está sucediendo. A veces lo que menos queremos hacer es dedicar un tiempo para compartir en familia por el cansancio, por los agobios y todo por lo que pasa en nuestra vida constante. Pero en medio de todo esto, la palabra del Señor nos invita a que seamos responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para dirigir a nuestras familias. Ahorita que llegue a su casa, bendiga a sus hijos orando por ellos. Bendiga a su familia orando por ellos y recordándoles que usted está ahí para poder orientarlos y guiarlos. Póngase de pie. Señor amado, muchas gracias. Qué bueno que tengamos familias. Qué bueno que tengamos líderes, Señor, que guíen estas familias. Y qué bueno que podamos nosotros avanzar constantemente en la vida, haciendo, Señor, esta labor. Sé que no somos seres capacitados en todo el término de la palabra para poder desarrollar esta labor, Señor, de guiar a nuestra familia. Pero te queremos pedir esa sabiduría y ese ánimo para que nosotros, tus hijos, podamos ser líderes eficientes en cuidar a nuestras esposas, en cuidar a nuestra familia. Gracias porque recibimos amor, recibimos el cariño de ellos y es un cariño sincero. Y te pedimos que nosotros valoremos ese cariño de tal manera que seamos estimulados a poder corresponder, Señor, con nuestro trabajo de atención a ellos. Que hayan familias bien cuidadas en esta iglesia, que hayan familias bien protegidas en esta iglesia por líderes eficientes. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor bendiga a su familia y lo bendiga a usted también como líder de casa. Bien.